Cada mañana, miles de personas se despiertan pensando que su visión está empeorando simplemente por la edad, sin saber que en realidad están perdiendo la batalla contra un enemigo silencioso que lleva años avanzando dentro de sus ojos. Esa noche en que dejaste de conducir porque los faros te cegaban, ese momento en que los colores de tu jardín parecían más grises, esa dificultad para leer que atribuiste al cansancio, no son señales normales del envejecimiento. Son mensajes de alerta que tu cuerpo lleva enviándote durante años y que probablemente has ignorado, porque las cataratas no aparecen de un día para otro. Crecen en la oscuridad durante una década entera antes de que notes que algo va realmente mal. Y aquí está lo que necesitas entender ahora mismo. Existen 5 señales tempranas que aparecen mucho antes de que el diagnóstico llegue. Señales tan sutiles que tu cerebro las compensa y las oculta hasta que el daño ya está avanzado. Pero hay algo más importante todavía. Una de esas señales es tan común que casi nadie la relaciona con cataratas, y es precisamente la que predice con mayor exactitud cuánto tiempo te queda antes de que tu visión se deteriore de forma irreversible. Durante más de 15 años he visto a pacientes llegar a mi consulta cuando el problema ya estaba tan avanzado que habían renunciado a actividades que amaban, habían dejado de conducir, habían perdido su independencia. Y la pregunta que siempre me hacen es la misma. ¿Por qué nadie me dijo que esto era algo que podía detectar antes? La respuesta es que las señales estuvieron ahí todo el tiempo. Pero el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios lentos. Imagina que cada día alguien bajara la intensidad de la luz en tu casa solo un 1%. En una semana no notarías nada. En un mes tampoco. Pero después de un año estarías viviendo prácticamente en penumbra sin siquiera haberte dado cuenta del momento exacto en que todo se oscureció. Así funcionan las cataratas. Se desarrollan tan gradualmente que normalizas la pérdida, te acostumbras a ver peor, modificas tus hábitos para compensar, y cuando finalmente te das cuenta de que algo va mal, llevas años conviviendo con un problema que pudo haberse detectado mucho antes. Durante mi carrera he atendido a cientos de personas que llegaron convencidas de que su vista ya no tenía solución, que era parte inevitable de envejecer, que debían resignarse. Recuerdo con claridad a una mujer de 72 años que entró a mi consulta con su hija. Llevaba 3 años sin leer un libro completo. Había dejado de pintar acuarelas y atribuía todo a que sus ojos ya no eran los de antes. Cuando le pregunté cuándo fue la última vez que vio un atardecer con colores nítidos, se quedó en silencio. No recordaba. Su hija me miró con los ojos llenos de preocupación y me dijo: «Doctor, mi madre era la persona más activa que conocía y ahora apenas sale de casa». Lo más doloroso fue comprender que esa pérdida de vitalidad, esa renuncia silenciosa a disfrutar la vida, tenía un nombre médico y una solución. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. La información que vas a recibir no es solo para personas mayores de 60 años. Las cataratas comienzan su proceso de formación décadas antes de que se manifiesten. Y lo que hagas ahora, las decisiones que tomes sobre tu salud visual en este momento, determinarán la calidad de tu visión en las próximas 2 o 3 décadas. Las cataratas no son un defecto de fabricación. Son el resultado de un proceso que comienza el día en que naces. Dentro de tu ojo existe una estructura llamada cristalino. Una lente natural completamente transparente del tamaño de una lenteja, compuesta por proteínas perfectamente organizadas que permiten que la luz atraviese sin obstáculos y llegue a tu retina convertida en imágenes nítidas. Esa lente es una obra maestra de la biología, pero tiene un problema: no se regenera. Cada vez que parpadeas, cada vez que miras hacia el sol sin protección, cada vez que fumas un cigarrillo o dejas que tus niveles de azúcar en sangre se descontrolen, estás añadiendo pequeñas lesiones microscópicas a esas proteínas. Son daños invisibles, acumulativos, silenciosos.
Durante años, tu cuerpo intenta reparar esos daños, pero llega un momento en que la acumulación supera la capacidad de reparación. Las proteínas comienzan a aglomerarse, se agrupan en zonas irregulares, y lo que antes era un cristalino transparente como el agua, se convierte en una lente amarillenta, turbia, opaca. Es como si un parabrisas limpio empezara a cubrirse de una niebla que nunca se va. Una niebla que crece milímetro a milímetro hasta que mirar a través de ella se convierte en un esfuerzo agotador. Y aquí está la verdad que pocas personas entienden completamente. A los 65 años, casi la mitad de la población ya tiene algún grado de opacidad en el cristalino. A los 75, ese porcentaje sube al 70%. Y a los 80, 9 de cada 10 personas tienen cataratas en algún nivel de desarrollo. No es una enfermedad rara ni un problema de mala suerte, es una condición casi universal del envejecimiento humano. Pero lo que sí varía enormemente entre las personas es el momento en que esas cataratas empiezan a robar su calidad de vida. Y eso depende directamente de las señales que estás a punto de conocer. La primera señal temprana es tan común que casi nadie la identifica como un problema médico hasta que es demasiado tarde. Se trata de una visión borrosa que avanza de forma tan lenta que tu mente la interpreta como cansancio, como algo normal, como el simple paso de los años. Pero no es normal. Es la manifestación visible de que el cristalino está perdiendo su transparencia. Al principio, esa borrosidad solo aparece en situaciones específicas. Cuando intentas leer un cartel en la calle desde lejos, cuando tratas de distinguir el número de un autobús que se acerca, cuando miras las señales de tráfico y notas que las letras ya no son tan nítidas como antes. No es algo que te despierte en medio de la noche preocupado. No es un dolor. No es una urgencia. Es solo una molestia menor que aprendes a compensar. Te acercas más. Entrecierras los ojos. Ajustas la iluminación. Y mientras tanto, el cristalino sigue opacificándose. La borrosidad sigue avanzando. Y tu cerebro sigue adaptándose hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes leer las matrículas de los coches, ni aunque te esfuerces. Esa progresión lenta es la trampa. Porque cuando la pérdida de visión es gradual, el cerebro recalibra constantemente tu percepción de lo que es normal. Empiezas a creer que todo el mundo ve así, que es parte del envejecimiento, que no tiene solución. Pero hay una diferencia crítica que debes conocer. Si la pérdida de visión es rápida, si aparece en cuestión de horas o días, si viene acompañada de dolor, entonces no son cataratas. Eso es una emergencia médica que podría ser un glaucoma agudo o un desprendimiento de retina, y requiere atención inmediata. Las cataratas nunca duelen, nunca aparecen de golpe, nunca te despiertan con una visión completamente perdida. Su estrategia es la paciencia. Avanzan tan despacio que cuando finalmente decides actuar, llevas años viendo el mundo a través de una neblina que creías inevitable. La segunda señal es mucho más específica, mucho más molesta, y es la razón por la que miles de personas mayores de 60 años dejan de conducir por la noche sin entender completamente por qué. Hablo de un deslumbramiento exagerado, desproporcionado, que convierte cualquier fuente de luz en una estrella cegadora. Los faros de los coches que vienen de frente ya no son solo molestos, son insoportables. Las luces de las farolas crean halos brillantes que te desorientan. Los semáforos parecen explotar en tu campo de visión. Y lo más peligroso, ese deslumbramiento no solo te molesta, te ciega temporalmente. Te quita la capacidad de reaccionar con rapidez. Te convierte en un riesgo para ti y para los demás en la carretera. Tuve un paciente que me confesó que había dejado de visitar a su hija los fines de semana porque el trayecto de vuelta implicaba conducir de noche y los faros de los otros vehículos le hacían sentir que iba a provocar un accidente en cualquier momento. Había renunciado a ver a su familia por algo que él creía que era simplemente sensibilidad a la luz, sin saber que era una señal directa de que sus cataratas estaban avanzando.
¿Por qué ocurre esto? Porque el cristalino opaco no solo bloquea la luz, la dispersa en todas direcciones. En lugar de permitir que un rayo de luz atraviese limpiamente hasta tu retina, lo descompone en múltiples rayos irregulares que crean ese efecto de halo, esa sensación de que la luz se expande y te envuelve. Es como intentar ver a través de un vidrio rayado o esmerilado. Cada imperfección se convierte en un punto de dispersión. Y lo más importante aquí es que este síntoma no aparece solo de noche. También puede manifestarse durante el día con luz solar intensa, con el reflejo del sol en el agua, con superficies brillantes. Si has empezado a evitar situaciones con mucha luz porque te resultan incómodas, si has dejado de disfrutar de actividades al aire libre que antes te encantaban, no estás volviéndote más sensible con la edad. Estás experimentando una señal temprana de que tu cristalino necesita atención médica. Pero hay una tercera señal, que es quizás la más insidiosa de todas, porque roba algo que ni siquiera sabías que estabas perdiendo hasta que alguien te lo devuelve. Los colores. No estamos hablando de que un día te levantes y el mundo se vea en blanco y negro. Estamos hablando de un desvanecimiento tan gradual que tu cerebro no registra el cambio. Es como si alguien bajara la saturación de una fotografía un 2% cada mes durante 10 años. Al final de ese periodo, los colores serían pálidos, apagados, casi irreconocibles, pero no habrías notado ningún cambio abrupto porque cada ajuste fue imperceptible. Eso es exactamente lo que sucede con las cataratas. El cristalino no solo se vuelve opaco, también se tiñe de amarillo. Actúa como un filtro que bloquea principalmente los tonos azules y violetas del espectro de luz. El cielo que antes era de un azul profundo, ahora se ve grisáceo. Las flores que plantaste en tu jardín con colores vibrantes, ahora parecen descoloridas. La ropa que elegías por sus tonos llamativos, ahora se ve monótona. Y tú no entiendes por qué nada te parece tan hermoso como antes. Recuerdo con claridad a un hombre de 68 años que vino a mi consulta 3 meses después de haberle operado las cataratas. Me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, ayer estuve en el parque donde solía ir con mi esposa antes de que ella falleciera. Y lloré porque no recordaba que las flores fueran tan hermosas. Me di cuenta de que llevaba años viendo el mundo como si estuviera cubierto por un filtro sepia, y ni siquiera lo sabía. Esa pérdida invisible de color no es solo un tema estético. Afecta tu capacidad para distinguir señales de tráfico, para identificar medicamentos por su envase, para apreciar el arte, para conectar emocionalmente con tu entorno. Los colores son información, son emoción, son vida. Y cuando las cataratas te los roban de forma tan gradual, te están quitando una dimensión completa de tu experiencia, sin que siquiera te des cuenta de que algo falta. La cuarta señal es algo que probablemente has experimentado, pero nunca entendiste su verdadera causa. Te sientas a leer por la noche, enciendes la lámpara que siempre has usado, y de repente te das cuenta de que necesitas más luz. Mucha más luz. No es que la lámpara haya perdido potencia, es que tus ojos necesitan el doble o el triple de iluminación para procesar la misma información. Las letras parecen fundirse con el fondo. Tienes que esforzarte para distinguir dónde termina una palabra y empieza otra. Tus ojos se cansan después de leer solo unos minutos. Y lo más frustrante es que cambiar de gafas no soluciona el problema. Puedes tener la graduación perfecta, las mejores lentes correctoras del mercado, y aún así, sentir que leer es un esfuerzo agotador. ¿Por qué sucede esto? Porque el contraste es la capacidad que tiene tu ojo para distinguir entre zonas claras y zonas oscuras, entre el texto negro y el papel blanco, y esa capacidad depende directamente de la cantidad de luz nítida que llega a tu retina. Cuando el cristalino se vuelve opaco, actúa como un filtro que reduce la cantidad total de luz que entra, pero también reduce la calidad de esa luz. Es como intentar leer un libro con gafas de sol puestas en una habitación con poca luz. Puedes hacer el esfuerzo, pero tu cerebro tiene que trabajar el doble para compensar la información deficiente que recibe.
Esta pérdida de contraste no afecta solo la lectura. También te hace calcular mal las distancias, especialmente en escaleras donde no distingues bien dónde termina un escalón y empieza otro. Te hace tropezar con objetos que están justo en tu campo de visión, pero que no contrastaban lo suficiente con el fondo. Te convierte en una persona más vulnerable, más insegura, más propensa a accidentes que podrían haberse evitado si hubieras reconocido esta señal a tiempo. Y déjame ser completamente claro contigo. La pérdida de contraste no es algo menor, no es un inconveniente que puedas ignorar. Es un predictor directo de caídas en personas mayores, y las caídas son una de las principales causas de hospitalización, fractura de cadera, pérdida de movilidad y muerte prematura en mayores de 65 años. Pero existe una quinta señal que prácticamente nadie relaciona con cataratas, y que sin embargo es una de las más reveladoras. Se llama visión doble monocular, y significa que cuando cierras un ojo y miras con el otro, ves dos imágenes superpuestas en lugar de una sola. No estamos hablando de visión doble causada por un problema de coordinación entre ambos ojos, sino de algo mucho más específico. Cuando el cristalino comienza a opacificarse de forma irregular, puede crear múltiples puntos de refracción. Imagina que intentas mirar a través de un vaso de agua con burbujas. Cada burbuja desvía la luz en una dirección diferente, creando múltiples imágenes del mismo objeto. Eso es exactamente lo que sucede en las primeras etapas de las cataratas. Miras la luna y ves dos lunas. Lees un reloj y ves dos agujas horarias superpuestas. Miras una lámpara y ves dos bombillas donde debería haber solo una. Esta señal es particularmente importante porque aparece antes que muchas otras, a veces años antes de que la visión borrosa sea lo suficientemente grave como para preocuparte. Y sin embargo, la mayoría de las personas que experimentan visión doble monocular no acuden al médico porque no saben que es una señal de alarma. Simplemente aprenden a vivir con ella, cierran un ojo para enfocar mejor, o atribuyen el problema a cansancio o estrés. Pero esta señal no desaparece sola, no mejora con descanso ni con gotas para los ojos. Es una manifestación física de que el cristalino está desarrollando irregularidades en su superficie interna, y esas irregularidades solo empeorarán con el tiempo. Tuve una paciente que durante 2 años vio doble al mirar las luces de noche, y pensó que era normal porque solo le pasaba con su ojo derecho. Cuando finalmente decidió consultarlo, las cataratas ya habían avanzado lo suficiente como para afectar su capacidad de conducir. Me dijo algo que resume perfectamente el problema. Doctor, si hubiera sabido que esto no era normal, habría venido hace mucho tiempo. Y ahí está el corazón del asunto. Estas 5 señales aparecen años antes del diagnóstico formal, pero nadie te enseña a reconocerlas. Nadie te explica que son mensajes urgentes de tu cuerpo diciéndote que algo necesita atención. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo para frenar el avance de las cataratas una vez que las señales han empezado a aparecer? Primero necesitas entender algo fundamental. No existen gotas milagrosas. No hay suplementos mágicos que disuelvan las cataratas ya formadas. Cualquiera que te prometa revertir el daño con un producto está mintiendo. Sin embargo, hay acciones concretas, respaldadas por evidencia científica, que pueden ralentizar significativamente la progresión. La protección solar es probablemente la más importante y la más ignorada. Cada vez que sales a la calle sin gafas de sol certificadas con protección ultravioleta, estás permitiendo que radiación dañina golpee directamente tu cristalino. Es como dejar tu piel expuesta al sol sin protector durante décadas. El daño se acumula. Los rayos UV generan radicales libres que atacan las proteínas del cristalino y aceleran su opacificación. Necesitas gafas con certificación que bloqueen el 99% de rayos UVA y UVB. No gafas de moda compradas en cualquier tienda. Y no basta con usarlas en verano o en la playa.
El sol daña tus ojos todo el año, incluso en días nublados, incluso en invierno. La segunda acción es eliminar el tabaco de tu vida si aún fumas. No es una sugerencia, es una necesidad urgente. Los fumadores tienen el doble de riesgo de desarrollar cataratas a edades más tempranas y con progresión más rápida. El humo introduce toxinas que dañan directamente las proteínas del cristalino, y cada cigarrillo es un golpe más contra tu visión futura. Si tienes diabetes, controlar tus niveles de glucosa es absolutamente crítico. El azúcar elevado en sangre daña los vasos sanguíneos del ojo y acelera el desarrollo de cataratas. Mantener tus niveles de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% puede reducir significativamente la velocidad de progresión. Y finalmente, la nutrición juega un papel protector real. Los vegetales de hoja verde oscura como espinacas y kale contienen luteína y zeaxantina, antioxidantes que ayudan a proteger el cristalino del daño oxidativo. Las frutas ricas en vitamina C como naranjas, fresas y kiwis también han demostrado efectos protectores en estudios a largo plazo. No estoy hablando de tomar megadosis de suplementos. Estoy hablando de incorporar estos alimentos a tu dieta diaria de forma consistente durante años. Pero llegará un momento en que todas las medidas preventivas del mundo ya no serán suficientes, y entonces la pregunta inevitable aparece: ¿cuándo es el momento correcto para operarse? La respuesta no está en un número de agudeza visual ni en un grado específico de opacidad del cristalino. La respuesta está en tu calidad de vida. Cuando las cataratas comienzan a impedirte hacer las cosas que amas, cuando dejas de leer porque es frustrante, cuando renuncias a conducir porque te sientes inseguro, cuando evitas salir de noche porque los deslumbramientos te aterrorizan, cuando pierdes independencia y empiezas a depender de otros para tareas que antes hacías sin problema, ese es el momento. No existe un beneficio en esperar. Durante décadas, los médicos aconsejaban esperar a que las cataratas maduraran antes de operar. Esa recomendación estaba basada en limitaciones técnicas de cirugías antiguas que ya no existen. La cirugía moderna de cataratas es uno de los procedimientos más seguros, más rápidos y más exitosos de toda la medicina. Tiene una tasa de éxito superior al 95%. Se realiza con anestesia local en menos de 20 minutos. Y la recuperación es extraordinariamente rápida. Pero hay personas que siguen esperando porque creen que deben aguantar hasta el último momento. Y mientras esperan, su calidad de vida se deteriora día tras día. He visto a personas que dejaron de pintar, de coser, de leer, de conducir, de viajar, todas actividades que amaban, porque creyeron que las cataratas eran algo con lo que debían aprender a vivir. Y cuando finalmente se operaron, me dijeron exactamente lo mismo. Ojalá lo hubiera hecho antes. Uno de mis pacientes, un hombre de 76 años, llegó a mi consulta porque su nieto le preguntó por qué ya no jugaban juntos en el parque. No se había dado cuenta de que había dejado de hacer cosas con su familia hasta que un niño de 7 años se lo hizo notar. Cuando le operamos y recuperó su visión, lloró al ver el rostro de su nieto con claridad por primera vez en años. Me dijo que había olvidado el color exacto de los ojos del niño. Esa es la verdadera pérdida de las cataratas. No solo pierdes nitidez visual, pierdes momentos, pierdes conexiones, pierdes vida. Y ahora necesito que entiendas algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esta condición. Las cataratas no son solo un problema visual, son un problema de autonomía, de seguridad, de dignidad. Los estudios demuestran que las personas con cataratas no tratadas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir caídas graves. Y una caída en una persona mayor de 70 años no es un simple tropiezo. Es potencialmente el inicio de una cascada de eventos que puede incluir fractura de cadera, hospitalización prolongada, pérdida de movilidad, deterioro cognitivo, depresión, institucionalización y muerte prematura. Cuando no ves bien los escalones, cuando no distingues con claridad los desniveles del suelo,
Cuando calculas mal las distancias, porque tu percepción de profundidad está comprometida, tu cerebro no puede protegerte de forma efectiva. Y esa vulnerabilidad aumenta exponencialmente con cada mes que pasa sin tratamiento. Hay un estudio que me marcó profundamente durante mi formación. Se hizo seguimiento durante 5 años a personas mayores con cataratas. Aquellos que se operaron tuvieron una reducción del 30% en el riesgo de caídas graves, comparado con aquellos que decidieron esperar. 30%. Eso significa que de cada 10 caídas que resultan en hospitalización, 3 podrían haberse evitado simplemente con una cirugía de 20 minutos. Cada vez que veo a una persona mayor con cataratas avanzadas que sigue posponiendo la decisión de operarse, pienso en esas estadísticas. Pienso en cuántas fracturas de cadera podrían evitarse. Pienso en cuántas vidas podrían mantenerse independientes, activas, plenas. Y pienso en que la mayoría de las personas no conocen estos datos porque nadie se toma el tiempo de explicarles la magnitud real del problema. Todo lo que acabas de conocer no es teoría abstracta ni conocimiento médico inútil. Son herramientas que puedes usar hoy mismo para proteger algo que no tiene precio: tu capacidad de ver el mundo con claridad. Las cataratas son inevitables si vives lo suficiente, pero la velocidad a la que avanzan y el impacto que tienen en tu vida sí dependen de ti. Cada decisión cuenta. Desde comprar unas buenas gafas de sol hasta dejar de fumar, desde controlar tu diabetes hasta reconocer las señales tempranas y actuar antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, ver bien no es un lujo ni un privilegio. Es tu derecho fundamental a seguir disfrutando de los colores del amanecer, del rostro de las personas que amas, de las letras de un libro que te apasiona, de la independencia de conducir hacia donde quieras ir, de la seguridad de caminar sin miedo a caer. Durante todos estos años atendiendo a personas con problemas visuales, he aprendido algo que va mucho más allá de la medicina. La vista no es solo un sentido biológico, es la forma en que te conectas con el mundo, la manera en que mantienes tu autonomía, el vínculo que te permite participar activamente en la vida. Cuando las cataratas te roban esa conexión de forma gradual, no solo pierdes agudeza visual, pierdes confianza, pierdes espontaneidad, pierdes la capacidad de hacer planes sin preguntarte si serás capaz de ver lo suficiente. Y lo más triste es que muchas personas aceptan esa pérdida como inevitable, como el precio natural de envejecer, sin saber que existe una solución segura, efectiva y accesible. Si has reconocido alguna de las 5 señales mientras escuchabas, si te has visto reflejado en alguno de los casos que compartí, si has empezado a notar que tu visión ya no es lo que era, este es el momento de actuar. No esperes a que las cataratas te quiten más de lo que ya te han quitado. Tu visión merece ser protegida. Tu vida merece ser vivida con claridad.